a ese tipo de forma de disponer los desechos. Pero señores, una cosa es la herencia y otra cosa es la modernidad. Ya estamos en el siglo XXI. Como parte de las políticas de salud pública, así como hay un programa de saneamiento, que ya no es saneamiento de la bahía, ahora es el programa de saneamiento de Panamá, ¿no? Sí, porque están ensañando toda la... Exacto. Toda el área. Yo entiendo que cuando hablamos de las aguas del interior, hablan de que buena parte de la distribución del agua se hace a través de este programa de pozos que maneja el MINSA y que el agua de los pozos es mejor. Muy bonito, listo, perfecto. Pero a mí me sorprende que en pleno siglo XXI, una buena parte de la República, porque es una buena parte de la República, se maneje con pozos y no con acueductos y no con alcantarillados. El tema del agua es un tema en el que nos hemos quedado atrás por mucho. Porque también hay otro problema, el consumo excesivo del agua. Recordemos que uno de los problemas del Canal de Panamá es que cuando se hizo la ampliación, ellos habían hecho unas previsiones de cuánto iba a consumir de agua el área metropolitana del país, el área capitalina, el área metropolitana, porque no solamente la capital. ¿Qué ha sucedido con esas estadísticas? Que se vieron rebasadas por mucho tiempo antes de lo previsto. Entonces hay una mezcla de cosas. Acceso, consumo, calidad y sí, lo que usted mencionaba, ¿no? En cuánto se factura y quiénes pagan y quiénes no pagan. Uh-huh. Podemos estar en el 2025, pero yo le aseguro que en temas de agua estamos mucho más atrás. Y no se trata de Rutilio Villarreal, no se trata de José Raúl Mulino, no se trata de Juan Carlos Navarro. Es un tema como sociedad y es un tema de la carencia de políticas públicas a mediano y largo plazo, porque cada administración que entra, cada administración que viene con un librito nuevo y cada administración que hace barrida de los proyectos anteriores. Hay temas como el agua, hay temas como la salud, hay temas como la educación, que deben seguir una línea a mediano y largo plazo. Pero tú no puedes estar reiniciando el sistema cada que cambia de administración porque vamos a ver cosas como esta. Ahora, este gobierno va a buscarle una solución y nadie nos garantiza que en el 2029, si es que son las elecciones, bueno, si es que no, cuando son las elecciones... Sí, no me asuste, por favor. Cuando son las elecciones, nadie nos garantiza que el que venga va a seguir con la misma ruta. Es que no ha pasado. Es que nunca pasa y eso es un error. Bueno, el ejemplo clave de lo que no ha pasado antes de ir con el oyente y ahora se lo desarrollo. El cuarto puente sobre el canal, la línea 3 del metro, el túnel, y eso ha costado millones más de dólares. Pero ahí hay una historia turbia, usted sabe. Sí, vamos a ver si adentramos en eso. Tenemos oyente, buenos días, le escuchamos. Buenos días, señor. Mira, no crucemos el río antes de llegar al puente. Estas son palabras lapidarias de nuestro señor presidente. Y como la rima sigue, recuerde que Los Santos y Herrera son pueblos folclóricos y tradicionalistas. Todos esos métodos, los cantos, las enseñanzas, todos son de tradiciones. Uh-huh. Y al punto de que hace poco, solamente un par de semanas atrás, los puercos cambiaron de nombre, le llaman microorganismos. Hasta luego. Gracias. 378-2711, 378-2712, 6131-5565 es la forma de comunicarse con nosotros. Es que nadie me puede decir que el tema de la contaminación del río de la Vía viene de hace 2 semanas, de hace un mes. Estos son años que no se le ha prestado atención al río, no se le ha prestado atención a las condiciones del río, y es un río que abastece de agua potable tanto a Los Santos como a Herrera. Pero... ok, vamos con la voz. Adelante. Buenos días, le escuchamos. Buen día. Sobre este tema del agua, efectivamente, falta de políticas públicas, un punto que están mencionando en el programa, pero muy importante también un punto que nadie toca, generalmente cuando se hablan de estos problemas de contaminación por porqueristas, etcétera, el tema de revisar la manera en que se alimentan las panameñas y los panameños, revisar la forma de
de producción, revisar incluso la dieta de los panameños y las panameñas, o la forma de conseguir proteína, se va haciendo insostenible el tema animal eventualmente, la población va creciendo, este tipo de producción de lo que es cerdos, vacas, etcétera, produce y producirá siempre una cantidad enorme de desechos de los propios animales que de alguna manera se hace difícil manejar y controlar, independientemente de que obviamente no deben ser arrojados al río, pero de igual manera el tema del procesamiento entonces de esos desechos, ya sea aguas, etcétera, aguas contaminadas, excremento, todo lo demás, es impresionante la cantidad de verdad de desechos y de contaminantes que se producen, así que también sería importante revisar la forma en que se alimenta la población y métodos alternativos, que no hay que descubrir el agua caliente, para conseguir proteínas sin que sea una industria tan inhumana por un lado y tan contaminante por otro lado. Gracias. 378-2711, 378-2712, 6131-5565. Es parte de lo que venimos hablando, ¿no? La falta de políticas públicas en torno a lo que se hace de una administración a otra. Y yo le aseguro que hay una cantidad de proyectos de la administración, tanto Martinelli, Varela, Cortizo, que no están, que se quedaron truncos en la administración Mulino. Porque lo que hacemos en este país con la mano lo borramos con el codo, lamentablemente. Y lo hacemos cada 5 años. El ejemplo claro de eso ha sido el tema de la línea 3 del Metro de Panamá. La línea iba a ir primero por el puente y había un acuerdo para avanzar. Se estaba por iniciar la inauguración de la construcción del cuarto puente sobre el canal. Llegó la administración Cortizo y de un día a otro nos enteramos que ya el metro no iba más por el puente, sino que iba a ser un túnel. Y todo el tiempo que se demoró rearmando los pliegos para que la empresa que hace el cuarto puente pudiera rearmar nuevamente su estructura, para luego hacer la licitación por el tema del túnel, para luego ver quién construía el túnel, para mandar a hacer la tuneladora para el túnel y empezar a tunelar. Y ya se está casi por la mitad debajo del área del canal de Panamá. Pero eso nos costó mucho más millones de los pronosticados. No es que lo que se iba a invertir en el puente pasó a invertirse en el túnel. No. Las cifras hablan por sí solas y los reportes preliminares dan detalles del sobrecosto que se ha generado por los atrasos. Por otro lado, también por lo que cuesta mandar a hacer una tuneladora y lo que cuesta empezar a construir un túnel. Y por otro lado, por todas las adecuaciones que tuvieron que hacérsele al cuarto puente sobre el canal, porque ya no iba a llevar un monorriel encima, sino que solamente iba a ser un cuarto puente. Ahí está el tema. La falta de políticas públicas nos está ahorcando día a día a todos como país. Y ahora, tomando en cuenta lo que dijo la oyente en la nota de voz, también, ¿dónde está el Ministerio de Desarrollo Agropecuario? Porque técnicas modernas de producción agropecuaria existen. Y si no, le podemos preguntar a nuestros amigos que nos preceden. Sí, a Boletín Agropecuario. Que en muchísimas partes del mundo uno ve, por ejemplo, uno puede ver, por ejemplo, las producciones audiovisuales que hace la Dolce Welle, la DW. Búsquenlo en YouTube. Uno ve las técnicas de producción que hay en otras partes del mundo. Yo entiendo, no, la realidad panameña no es la realidad alemana, no es la realidad europea. Panamá es un país pequeño. Siempre hay esos argumentos, ¿no? Que Panamá es un país pequeño, que los costos de producción son más altos, etcétera, etcétera. Pero así como nos ufanamos de ser un centro logístico, de ser un centro bancario, de ser un sitio para la inversión y la creación de sociedades anónimas, ¿por qué no podemos invertir en políticas para que, a pesar de los costos de producción, a pesar del tamaño del país, a pesar de la cantidad de población, podamos tener técnicas de producción agropecuarias modernas? Y ahí quiero, antes de pasar con el cliente, amarrar rápido con el otro señor que nos llamó antes. Uh-huh. Este tipo de cosas, tener técnicas de producción, tener técnicas de uso de los desechos, porque hasta eso se puede reutilizar.
eso no debe atentar ni contra la tradición, ni contra el folclore, ni contra la cultura de las distintas regiones del país. Debe incentivarse o debe enseñársele a nuestros agricultores, a nuestros productores, a aplicar técnicas que sean mucho más amigables con el ambiente, que sean mucho más rentables y que sean mucho más saludables. Llamada, buen día. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, señores periodistas. Excelente comienzo de semana. Igualmente. Mire, aquí hay 3 temas que yo veo. Uno es la falta de política pública. El otro tema para mí es que lamentablemente y tristemente, los gobiernos que vienen a administrar la cosa pública no hacen las cosas o no ven las cosas en función de Estado, lo ven precisamente en función de gobierno. Te pongo un ejemplo solamente. Para la época del presidente Martinelli, él hizo muchas obras, ¿verdad? Pero muchas obras que quedaron realmente sin hacerse y que las cobraron, porque las cobraron pero no las hicieron, y muchas no las terminaron. En el gobierno del presidente Varela, esa obra ni siquiera fueron tocadas, no avanzaron nada. Y en parte de ese ejemplo te puedo poner, quedaron casi 43 proyectos en materia de salud, llámense los famosos centros de salud, los Mixacachi, y entre esos el Hospital Amador Guerrero y el Hospital de la Ciudad de la Salud, y que bueno, el presidente Cortizo se puso en las pilas y prácticamente terminó la Ciudad de la Salud, que ahora mismo se está usando gracias a, por un lado, la posición del presidente Cortizo y el presidente actual, que también se puso en las pilas para que eso se terminara. Y asimismo, entonces el Hospital Amador Guerrero, que prontamente, porque entiendo que el gobierno anterior de Nito lo dejó con un 80% y ya está próximo a inaugurarse ese hospital. Pero lo que quiero tratar de decirte es que esos proyectos, todos los proyectos, yo te hablo de salud, pero los proyectos, ¿qué ocurren? Cuando el gobierno que sigue no los termina de hacer, cuando el otro que venga y dice, bueno, lo voy a hacer, ya eso no sirve. Ya no sirve porque la infraestructura, por el tema del clima, se desgastó, los cables eléctricos hay que sacarlos, cambiarlos, y al final tienes un problema, y termina costándole al gobierno, a nosotros los panameños, 2 y 3 veces la obra que fue licitada con X precio. Entonces eso es parte del problema que tenemos nosotros en Panamá. Los gobiernos no continúan los proyectos del gobierno anterior, y tienen que continuarlo como un proyecto de Estado, porque si ese proyecto se comenzó a hacer en una administración, debe ser porque tenía en su momento, era potable para la comunidad, para el pueblo, y tenía los fondos. Entonces continuamos el proyecto, y eso no es lo que ocurre precisamente en Panamá. Buen día. Buenos días. 378-2711, 378-2712, 6131-5565. Miren, yo no voy a decir que esto no pasaba antes, porque seguramente pasaba, no, tampoco nos engañemos, ¿no? Pero desde Ricardo Martinelli para acá, la política panameña ha estado motivada, o la razón de ser de las administraciones que a partir de Martinelli ha sido vengarme del que estuvo antes de mí. Ha sido un círculo más que nada. Sí, porque de eso se ha tratado. ¿Por qué Varela corrió y por qué Varela? ¿Cuál fue el leitmotiv, la razón de ser del gobierno de Varela? Desquitarse de todas las que le hizo Martinelli. ¿Y cuántas obras del periodo Martinelli se suspendieron durante el periodo Varela? Cuando arrancó Varela, todas. Entonces, ¿cuál fue el discurso de Nito? Descobrárselas de los que vinieron detrás. ¿Cuántas obras de Varela no se suspendieron? ¿Y cuál fue el discurso, uno de los discursos de Nito? ¿Cuántas obras yo rescaté? No, pero a su vez fue la pandemia, ¿no? Sí. 5 años de pandemia fue la excusa del gobierno de Cortizo, no se olvide de eso. También, pero una de las motivaciones de ellos era cobrar venganza por las que les habían hecho. O bueno, realmente el PRD lo que quería era volverse a pegar a la teta del Estado después de 10 años. El gobierno, sí. ¿no? ¿Y cuál pareciera, según muchas de las declaraciones que dio en su momento el presidente de la República en sus primeras conferencias? Una de las razones de ser de la administración de Mulino era cobrar venganza de las maldades y de las gandalleces que le había hecho el presidente Varela a él
y a muchos de los que formaron parte del gobierno de Martinelli. No le digo que antes no pasara, porque entre conservadores y liberales se las llevaban también así. Pero en este siglo XXI, la política y los gobiernos, los órganos ejecutivos han estado motivados fuertemente por la venganza y el revanchismo. Y así de ninguna manera ningún país puede Y nos progresar. olvidamos de lo que en realidad hay que enfocarse, ¿no? En el avance y en las políticas públicas. A usted debe estar cansado que le repitamos todas las semanas políticas públicas, políticas públicas, políticas públicas, pero si cada 5 años no seguimos y no continuamos con lo que se crea de una administración a otra, evidentemente nos va a costar mucho más avanzar. A esta hora de la mañana tenemos conectado la señal de Radio Panamá